¿Qué tal amigos? Un saludo. Hoy podemos continuar con los temas del libro Pele Yoetz, escrito por el Rav Eliezer Papo. Como pueden ver en la pantalla, el título es El amor al prójimo. Este precepto que encontramos en la Torá, que es famoso por todo el mundo, es uno de los ideales humanistas que muchos quisiéramos proyectar, muchos quisiéramos cumplir todo el tiempo con este precepto, porque nos parece que es muy bueno expresar amor al prójimo, dar de lo que uno tiene, proveer a la necesidad de otro. Son cosas que quisiéramos hacer principalmente con nuestra familia, con los seres más cercanos, con nuestros amigos. Y cuando leemos esto en la Torá, a veces nos preguntamos cuánto alcance debe tener, hasta dónde exige o pide la Torá que amemos al prójimo, cuántas formas hay para lograr este objetivo. Y antes de iniciar la lectura, pues tenemos que remitirnos al texto, al código donde fue enunciada esta frase. Estaríamos o tendríamos que ubicarnos en el libro de Levítico capítulo 19. Es la parashá Kedoshim, donde pide Dios que sea uno santo como Él. Serán santos los sacerdotes. Parashat Kedoshim proyecta reglas de santidad, las cuales, de ponerse en práctica, de comprenderlas y aplicarlas correctamente, causarían la distinción entre este pueblo y los demás. Y espero que no caigamos en el error de una distinción de superioridad, ¿no? Es una distinción de conducta y en base a esta práctica es que alguien puede definirse como santo, como alguien apartado. Alguien aparta su vida de lo común. No es normal que el humano exprese amor a su prójimo, a todos, sino principalmente el hombre ama a sus seres queridos, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, y rebasando ese círculo cercano, ya empieza a costar trabajo proyectar amor al prójimo. En todos los países, en todos los pueblos, habrá gente de buen corazón que aunque no conozca la Torá, naturalmente sí tiene esa capacidad de amar al prójimo, pero serán muy poquitos los casos. Usted lo puede ver en su lugar de trabajo, incluso lo puede ver en su familia, como hay hombres, mujeres que odian a sus padres, que a veces odian a sus hijos, a su pareja, que ni siquiera con el círculo cercano pueden amar a esos seres humanos, mucho menos van a amar a los de afuera. Por eso les decía, idealmente, mucha gente piensa que ama al prójimo, porque a lo mejor lo saluda, porque tal vez un día le ayudó a sacar la basura de su casa o a cargar las bolsas del mercado, algún favor que hagan. Muchos piensan que eso es amor al prójimo y tal vez tenga algo que ver. Quien practique estas leyes se vuelve santo, se vuelve sagrado, apartado para Dios. Y esto nos puede permitir afinar nuestra comprensión sobre esta palabra sobre la cual han vertido mucha mitología, de que un ser sagrado es alguien que tiene superpoderes, que todo el tiempo está brillando como el sol, su rostro es angelical y flota ya no pisa el suelo, sino va flotando y
ora a Dios y suceden milagros, y siempre se le da esa connotación a la santidad como de un poder místico, pero la Torah no dice eso. Entonces, eh, el objetivo del canal, como el nombre lo dice, es ser libre para estudiar la Torah. Y en estos momentos lo estamos haciendo a través de libros como este, el Pele Yoetz, el Tania, que ya concluimos la primera parte. Voy a tratar de preparar una clase de Talmud, una lectura más bien, porque yo no soy talmudista. Creo que no es correcto decir que yo soy maestro de Talmud, pero como es mi estilo, leer y esforzarnos por analizar lo que leemos. Y de esta manera, pues, es aumentar, avanzar en nuestro esfuerzo por apartarnos para Dios. Dice en este versículo, Levítico 19, verso 17. Incluso podemos leer desde el 16 porque son una serie de reglas que nos permiten santificarnos, apartarnos de la conducta común que lleva a cabo el ser humano. Dice, no propalarás difamaciones entre tu pueblo. O sea, difamar, acusar a alguien de algo que tú no puedes probar, eh, denigrar, acusar de algo, pues para que sea mal vista una persona. Eso es lo común. Y te pide que no lo hagas, ni depondrás contra la sangre de tu prójimo. Lo ordeno yo el Eterno. No albergarás odio contra tu hermano en tu corazón, pero reprenderás a tu compañero para no cargar tú también con su pecado. No tomarás venganza, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es en el versículo 18. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Ahora sí, ya habiendo dicho estas primeras palabras que nos ayudan a introducirnos, a explorar un poco qué podemos encontrar en este tema, vamos a leer este libro, Pele Yoetz, la opinión de Eliezer Pop. ¿Qué explicación dio acerca de el amor al prójimo? Es sabida la gran importancia del amor al prójimo, a tal punto que en referencia al versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, nuestros sabios dijeron, este es un principio básico de la Torah. Y ellos también explicaron, todo aquello que te resulta odioso, si te lo hacen a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Debido a que este precepto tiene tanta importancia, el instinto maligno actúa para confundirnos. Por ello, debemos ser muy cuidadosos en su cumplimiento, pues a causa del odio gratuito fue destruida nuestra ciudad Jerusalén, fue arrasado el gran templo y fuimos exiliados de nuestra tierra. Y todavía el Satán, entre paréntesis, el ángel encargado de poner a prueba al hombre, incitándolo a cometer malas acciones, está entre nosotros, incitándonos a provocar el mal a nuestro prójimo o a alegrarnos con la desgracia ajena, pues con tal de conseguir un pequeño provecho, la persona es capaz de devorar a su prójimo. Aquí nos detenemos un momento para reflexionar sobre este párrafo. Muchos judíos, muchos maestros piensan que la destrucción del templo se debe o se debió
al odio gratuito, a las rivalidades que había entre judíos, que la Torá les llamaba a amarse unos a otros y especifica: amarás a tu hermano, no guardarás rencor contra alguien de tu pueblo. O sea, se empieza desde lo más cercano. Obligación amar a los nuestros. Y si la Torá te pide que hagas eso, es porque el humano naturalmente tiene dificultades para hacerlo. Por eso yo mencionaba que hoy día hay familias totalmente destruidas, donde los hijos odian a los padres y los maldicen, y en respuesta el padre también hace lo mismo, o abandonan a sus hijos y los exponen a toda clase de peligros, de miserias, y eso causa resentimiento en los hijos y que incluso ellos puedan maldecir a Dios porque les dio esos padres o porque les tocó esa vida, y se desata toda una serie de maleficios en la sociedad. Y en el judaísmo, cuando nosotros nos informamos un poco acerca de cómo era el primer siglo, tenemos ahí pues, algunos relatos del Talmud, otros de los textos incluso reconocidos por el judaísmo ortodoxo. De los que no son tan extremos son los propios escritos del Nuevo Testamento, que dejan ver un poco de la vida en aquellos años, que había sectas, que había discusiones entre los fariseos y los saduceos, en que no se tentaron el corazón para, viendo que Yeshua atentaba contra sus ideales y su estilo de enseñanza, ¿no?, el que ellos habían elaborado, y él estaba introduciendo algo diferente. Y su estilo, pues, los dejaba en mal a ellos, según como narran. Pues se confabularon y pidieron a los romanos que lo mataran. Y más allá de darle favor a Yeshua, de hacerse a un, decir que es profeta y todas esas cosas, es ver cómo un pueblo termina odiándose entre ellos. Era uno de los suyos y no se estaba dedicando a delinquir, sino a enseñar la Torá. Y a veces puede más el orgullo, eh, perder la posición, ser desplazado por otro, que prefirieron confabularse y matarlo. Odio gratuito. Y seguramente cuando dicen esto no están pensando en Yeshua ni nada de eso, sino en otras situaciones donde había rivalidades y no se estaban amando unos a otros como lo pediría la Torah. Y después aquí agrega una idea del famoso Satán, que es recurrente. Ustedes saben que a mí no me agrada eso, que yo no me apego a esta ideología. Tiene cierta utilidad. Y todavía el Satán, y entre paréntesis, el ángel encargado de poner a prueba al hombre, es el opositor. Esto se parece a lo que decía el Rebe en el Tania. Las Klipot fueron creadas por Dios. Son energías impuras que tapan la luz y fueron creadas a propósito para que el humano las derrote. Con espiritualidad disperse la oscuridad. O sea, al momento de encender la luz, las tinieblas desaparecen, y esa es como la función del humano, alumbrar. Solamente que aquí lo personifican en un diablo, en un Satán, pero dentro de la filosofía judía, pues este Satán no es un enemigo de Dios, es parte de sus criaturas. Son ángeles que llevan al hombre a situaciones comprometedoras para que él las pueda superar. No es porque el Satán quiera ver que el humano caiga en pecado, sino lo empujan a pecar para que supere la prueba. Como la mamá águila, cuando sus polluelos ya están en posibilidad de volar,
pues nunca lo van a hacer si ella no los empuja. Y los tira, y si ven que no pueden volar, va y los rescata. Y así hasta que lo logren. Ese sería el concepto, pues, digamos, más positivo del Satán. Y el mundo religioso, principalmente el cristianismo, bueno, porque yo así lo viví, usan al Satán como el enemigo de Dios, el que siempre te está persiguiendo, el que no quiere tu felicidad, y todo el tiempo le están cargando esta negatividad. Y a pesar de ser estudiantes de la Torah, no son capaces de darle una mirada positiva a este concepto del Satán. Pero bueno, ese es su asunto. Y todavía el Satán, el ángel encargado de poner a prueba al hombre, incitándolo a cometer malas acciones, está entre nosotros, incitándonos a provocar el mal a nuestro prójimo o alegrarnos de la desgracia ajena, pues con tal de conseguir un pequeño provecho, la persona es capaz de devorar a su prójimo. En nuestro tiempo, en la sociedad las vemos, como se dice hoy, muy polarizadas, y sobre todo en asuntos de política. Está la división de clases y un contraste entre las ideologías, ¿no? Los que son liberales, los que promueven mucho estos asuntos de los géneros, ¿no? No recuerdo ahorita los términos adecuados, pero que den, pues, libertad plena a los matrimonios homosexuales, a la transexualidad, y los que no. Los que están a favor del materialismo, del consumo, del puro dinero, todo es dinero, y los que están a favor de pues el trato igualitario, que todos progresemos, como le llaman, progresistas, ¿no? Y hay una polarización y todo el tiempo cuando, bueno, si ustedes alguna vez visitaron esas redes como Twitter, ahí la gente se odia, o sea, da rienda suelta a los insultos, a odiarse unos a otros, a maldecirse, a amenazarse, cuando te ve en la calle te voy a matar, a ver si me lo dices en mi cara, y el humano expresa mucho odio al prójimo. Y esto de la tecnología son como recursos que se están desperdiciando, porque bien podríamos aprovecharlos para transmitir amor al prójimo. Pues ya ven que es un gran problema del ser humano, amar al prójimo, aunque todos, como alguna vez lo comentábamos en los estudios, todo ser humano se asume como bueno. No, los malos son todos menos yo. Yo soy Dios y yo uno somos. Y eso está, pues, equivocado. Estamos muy lejos de amar a los seres humanos como los ama Dios. Pero de continuar comportándonos de esta manera, seguiremos esperando al Mashiach, pues este no llegará mientras esta mala cualidad se encuentre entre nosotros. Por eso debemos fortalecernos y hacer lo posible para despertar en nosotros el amor al prójimo. Aquí también está insertando su creencia del dichoso Mashiach. La gente va a decir, no, pues es que tú no crees en el Mashiach. Pues no, no tengo que creerlo. No creo que sea un asunto de que yo lo crea. Si lo existe, pues se va a manifestar en algún momento y no va a depender de que yo crea o que yo entienda. Pero es parte de esta esperanza que ha labrado el pueblo judío desde hace milenios, que si ellos se comportan bien, Dios les va a mandar a su rey, al Mashiach. Y mientras ellos sigan de malvados, pues entonces no les va a dar nada. Y van a seguir dispersos por el mundo. Ese es un asunto completamente judío. Y las naciones lo han adoptado como suyo, que el Mashiach también es para ellos. Y está bien, están en su libertad. Yo pienso que es un tema judío, de judíos que ya están esperando un rey. Yo pienso como los profetas que el rey es Dios y lo demás, si se llega a dar un rey, un soberano humano que sea bueno, me parece perfecto. Que la humanidad un día tenga la oportunidad de tener un rey bueno, que ame a Dios y que lo enseñe a la gente, está perfecto. Y si nunca llega, pues ¿qué me importa? Yo voy a seguir
luchando por agradar a Dios. Con Mashiach o sin Mashiach, eso para mí no es relevante. Seguimos. Los detalles del precepto de amar al prójimo están expuestos ampliamente en el libro Sefer Haberit, pero aquí lo sintetizaré. Debemos cumplir este precepto de dos modos: apartándonos del mal y haciendo el bien, tanto en el ámbito del habla como el de la acción. Entonces aquí ya empieza a trazar cuáles podrían ser las bases que te permitan amar al prójimo. Número 1, dice, apartándonos del mal, pero el mal aplicado ¿en qué? En el habla. Para yo empezar a amar al prójimo, tengo que cuidar mucho mi boca, porque la mayoría de las veces cuando lastimamos al prójimo es precisamente con la boca. Y número 2 dice, como en el de la acción. Y luego, con nuestras acciones, con nuestros hechos, también lastimamos al prójimo. Y ahí ya no podemos decir que lo estamos amando, si con nuestra boca y nuestros hechos nos dedicamos a destruir la vida de los demás. Pensamiento, habla y acción, digamos que están incluidos, y lo que hubo en la mente es el reflejo de lo que vamos a hablar y accionar. Para apartarnos del mal en el ámbito del habla, debemos procurar que todo lo que nos resulta desagradable a nosotros, no se lo hagamos a nuestro prójimo. Y cuidarnos de no hablar del prójimo lo que no quisiéramos que hablara él sobre nosotros. Esto incluye las calumnias, los chismes, las difamaciones o difamación, el insulto y cosas similares. Cosa que casi nadie hace, ¿verdad? Sobre todo en nuestros trabajos o en nuestras familias. No falta que se junta la mamá con uno de los hijos y empiezan a hablar mal de los otros hijos o del esposo, o en el trabajo del compañero, del jefe, de la jefa y hasta de los que, o de la familia del compañero, y empieza a haber chismes y empezamos a lastimar a las personas. Para apartarnos del mal en el ámbito de la acción, es necesario ser cuidadosos de no causar ningún daño que no quisiéramos que otros nos provocaran a nosotros. En especial debemos cuidarnos de no provocar un daño material, ya que el hombre tiende a permitirse todo tipo de acciones cuando puede obtener algún beneficio económico, aunque esto sea a costa de su prójimo. No en vano dijeron nuestros sabios que se puede reconocer a un hombre por su comportamiento con el dinero. Feliz es el hombre que teme y ama a Dios con toda su fortuna y no se desvía del camino recto a causa de un beneficio material. Fíjense, ni que, ya para qué hablo más de este tema, que lo he dicho todo el tiempo. La gente que su principal objetivo en la vida es dinero, en algunos momentos importantes no se va a dar cuenta que buscando ese objetivo le está haciendo daño a otro. O sea, hay que ser muy inteligente. El dinero no es sinónimo de maldad, pero dada la satisfacción que causa el dinero, cuando una persona, su estructura mental y espiritual no es lo suficientemente sólida, cuando tiene ese afán de ganar dinero, los otros aspectos, el aspecto espiritual se pone borroso, no tiene claridad en la mente. Precisamente ayer estaba platicando con un amigo y estábamos hablando de los trabajos, de las oportunidades, de dinero. Y en mi caso hay una oportunidad pues de yo avanzar. Una persona me dijo que hay dentro de la institución donde trabajo que me puede facilitar algunas cosas, pues porque fue mi cliente cuando yo era comerciante. Y ahora que estábamos trabajando en esta empresa, dijo, no sé, se alegró, me dijo eso, y yo podría escalar.
pero voy a tener que estudiar, pues obviamente, enfermería y otras situaciones ahí para poder entrar a ese trabajo, a esa rama dentro de la empresa. Y lo común es que nosotros veamos el beneficio económico, porque eso es lo que toda la gente busca en una empresa cuando va a crecer, cuando se mueve de puesto, pues es para mejorar. Y me decía, pues yo te sugeriría que aproveches la oportunidad, amigo. Si Dios te lo está poniendo enfrente, si esta persona llegó a tu vida, si te lo ofreció de él mismo, de él nació, pues es porque Dios te lo quiere dar. Pero fíjense cómo debemos ser muy inteligentes. Yo le dije, sí, yo entiendo todo eso. Digo, lo que yo sí te podría decir es que si yo accedo a eso, tendría que dejar de enseñar la Torah. A los poquitos hermanos que les enseño, yo tendría que decirles, ¿saben qué? Voy a trabajar y voy a estudiar y voy a necesitar descansar. Lo siento mucho, pero ya no puedo enseñarles a usted. Ya no voy a tener tiempo para usted. Entonces, ¿qué estaría sacrificando mi aspecto espiritual? A mí me hace bien estudiar la Torah y quiero pensar, o así lo veo, también me hace bien enseñar. Y a veces por perseguir un fin económico, se nos hace bien fácil anular lo que es espiritual, porque el humano materialista así es. Tiene un gran valor prosperar económicamente, pero ¿por qué siempre a costa de sacrificar lo espiritual? Porque dejar de trabajar no voy a poder. Mientras me preparo para otra, un cargo más importante donde me paguen más dinero. Y adivinen qué va, como decimos aquí en México, ¿qué es lo que va a salir bailando? Pues mi estudio de la Torah y el tiempo que yo comparto con mi prójimo, mi práctica de amor al prójimo, de enseñarles gratuitamente, porque yo quiero, porque me agrada y porque siento que es lo mejor que puedo hacer en este mundo, más allá que ganar dinero. Y cuando le dije eso, pero yo tendría que despedirme de los hermanos, cerrar el grupo y decirles, ¿saben qué? Hasta que yo me gradúe y salga de mi carrera, porque no voy a trabajar, estudiar, enseñar y a qué hora voy a dormir. No puedo hacer eso. Y hasta entonces ya tal vez yo regrese. Y eso quién sabe, porque si el trabajo que voy a tener es muy absorbente, pues probablemente ya nunca más enseñe. Ya voy a estudiar yo para mí, pero ya no voy a proyectar amor al prójimo enseñando. Y cuando yo dije eso, se quedó callado. Ya no tuvo nada que decir. Y mi esposa también estaba escuchando eso. Entonces, como dice acá el Rebe, no en vano dijeron nuestros sabios que se puede reconocer a un hombre por su comportamiento con el dinero. Feliz es el hombre que teme y ama a Dios con toda su fortuna y no se desvía del camino recto a causa de un beneficio material. Pues vean, eso apenas pasó ayer. Y hoy que toca el asunto del amor al prójimo, cualquiera se le alumbran los ojos y le dicen, pues te ofrezco un mejor trabajo, dame tus papeles, yo ahorita muevo unas cosas y te va a ir mejor. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Qué voy a tener que sacrificar, aunque sea momentáneamente, para poder lograr eso? Y yo, por lo que veo, siempre va a salir bailando el estudio de la Torah, porque es a lo que siempre relegamos que no vale. Ah, porque eso no me deja dinero. ¿Y qué importa? Esto es más valioso que el dinero. Y además agregamos otra cosa. Yo no podría decirle a Dios ahorita que me hace falta algo. Lo tengo todo. ¿Qué excusa le voy a dar a Dios? Es que quiero un trabajo donde yo gane más dinero. Y Dios me va a preguntar, ¿y para qué quieres más dinero si no te hace falta nada? Tienes todo. Te estás muriendo de hambre, no tienes ropa, no tienes dinero en la cartera, en tu cuenta de banco. ¿Qué te hace falta? Pues, ¿por qué te obsesionas con el dinero y no dices, Dios, quiero saber más de la Biblia? ¿Por qué para eso no nos proyectamos a Dios, quiero más, no me conformo con lo que tengo, quiero ser más sabio en tu camino y quiero más? ¿Por qué eso no lo enfocamos a lo espiritual? Esa voracidad, digámoslo así. Pero para lo material, ahí vamos. Entonces, pongamos ahí mucha atención. Asimismo, debemos procurar cumplir este precepto de manera activa.
haciendo el bien mediante el habla y a través de la acción. Entonces aquí es la otra cara de la moneda. Primero yo tengo que educar mi boca a que no hable maldición, a que no hable chismes, a que no ande criticoneando a la gente por todo lo que hacen. No debo con mis acciones afectarlos, lastimarlos, destruir su integridad, arruinar sus bienes. Y ahora le damos el giro. Si voy a hablar, van a ser bendiciones. Voy a tratar de dar un consejo cuando me lo pidan, porque a veces ni nos piden consejo y andamos de metiches, ¿no? Y eso también a veces molesta. Es mejor hacer el bien con nuestra boca y ocuparme en ayudar a los demás, dedicar de mi tiempo, de mi esfuerzo, en que si yo puedo apoyar a mi prójimo en una necesidad, esté yo dispuesto. Ya cambió la cosa. Ya no eres ya viene Cristian. De seguro ya viene a criticarme. O ya viene a traer chismes a mi casa. Ya viene Cristian. Me va a pedir mi carro. Sí, porque nada más a eso viene, a servirse de mí. A lo mejor me va a pedir dinero. O a lo mejor algo va a hacer que quiere que yo le preste o que yo le dé o que le regale. Ahí viene Cristian. De seguro puedo aprender algo de él. ¿Qué habrá estudiado de la Torah que me pueda enseñar? Viene Cristian. Él siempre cuando viene algo tiene que dar. Le voy a decir que si me ayuda a esto. Aprovechando que viene mi amigo, le voy a decir que si me apoya en esto. En lugar de que seas una persona que resta, que seas una persona que sume a los demás. Por ahí empieza el amor al prójimo. Y por medio de la acción, me estoy brincando un cachito. Mediante el habla, hablando solo palabras agradables y ciertas, alegrando a las personas con buenas noticias y buenos consejos, informando a la gente cómo evitar cualquier daño y consolándolos en momentos trágicos. Y por medio de la acción, este precepto se cumple haciendo el bien con nuestro cuerpo y dinero, de la misma manera que quisiéramos que otros nos ayudaran y se apiadaran de nosotros en momentos de necesidad. También nosotros debemos hacer beneficencia para cumplir con el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Bienaventurado es el hombre que practica esta mitzvah y se apega a ella. Y conforme a la magnitud del esfuerzo, así será la recompensa. Además, cuanto más nos dediquemos al cumplimiento de un precepto, mayor será la satisfacción que habremos de provocar ante nuestro Creador. Fíjense, a mí esto último que acabamos de leer me parece muy importante. O de todo lo que se hace y se estudia de la Torá, todo lo que pueda representar esfuerzo, sacrificio de estar involucrado en estos temas es Dios. La satisfacción de Dios. Yo por eso muchas veces les digo, es que amigos, yo no quiero su aplauso. No quiero que me estén barbereando. Ay, hermano Cristian, ¿cuánto sabe usted? Eso no sirve, eso no vale. A lo mejor sienten agradecimiento porque alguna cosa buena he hecho por ustedes, pero eso no importa. Lo que sea que hagamos es porque pensamos que agradamos a Dios, porque buscamos esa satisfacción de Dios en habernos creado y que no seamos gente tipo sanguijuelas que nada más estamos aquí sangrando a los demás, que somos parásitos que les estamos causando un malestar viviendo de ellos y no damos nada. En todo caso, todos necesitamos de todos, pero también hay que dar y que se cierre ese círculo. Damos y recibimos. La gente nos hace bien, pero yo también puedo hacerles el bien y no ser egoísta. Dice, además, cuanto más nos dediquemos al cumplimiento de un precepto, mayor será la satisfacción que habremos de provocar ante nuestro Creador. Cada persona debe ayudar a su prójimo y cuidarlo de la misma forma en que un padre se apiada de su hijo, o un hombre de su hermano que está sufriendo, pues todos somos los hijos de un mismo padre.
Todos somos como hermanos. Y así como el hombre cuida cada uno de los órganos de su cuerpo, también tiene que cuidar y procurarse por cada uno del pueblo de Israel. Pues todos los judíos debemos vernos como si fuéramos un solo individuo, un solo cuerpo. Pues sí, hay casos difíciles, desde luego. Propio Moshe lo establece cuando hay delitos que perseguir, pues se tiene que implementar alguna pena, una penalización, y pues la más drástica es la muerte. Pero estamos hablando de casos extremos. En el trato común, la vida en sociedad, nuestra disposición siempre debe ser aportar algo al prójimo. Estar en esa disposición. Yo sé que soy bueno para muchas cosas y estar dispuesto a que si mi compañero, mi amigo, mi vecino puede beneficiarse de mí, yo lo haga. Hay momentos en que esto es frustrante porque tú siempre estás para todos o tratas de estar, pero ellos no. Las pocas veces que tú puedes necesitar de ellos, no están, no tienen tiempo, están ocupados, les salió algo más importante que tú y se les olvida que tú siempre estás por ellos, aunque sea de noche, con dinero, con escucharlos, con darles un consejo, con acompañarlos a algo que tengan que hacer. Tú tratas de esforzarte mucho y la gente luego no refleja lo mismo que tú transmites. Y eso por ahí es lo que cuesta trabajo de amar al prójimo. Yo lo he dicho muchas veces en mis oraciones a Dios. Me cuesta mucho amar al prójimo. Y se los he dicho a ustedes de otra forma. Yo soy antisocial. Yo casi no quiero convivir con la gente, precisamente por esto. Porque a mí la Torah me enseña a hacer lo bueno, pero yo siempre recibo lo malo de ellos. Yo siempre recibo su egoísmo. Les pongo un ejemplo común, ¿no? En el trabajo hay comedor y pues a todos los trabajadores nos dan una porción de alimento, ¿no? Una charola con un guisado, verduras, frutas, jugo, algo que preparan ahí. Y yo no como ese alimento. Y como saben los compañeros que yo no consumo ese alimento, yo llevo mi comida aquí de la casa, siempre quieren mi charola, siempre quieren mi comida, que la saque para que se las regale. Y ustedes pregúntenme cuándo ellos, en agradecimiento, me han invitado algo de comer. Nunca, así se los digo. Entonces, a veces cansa eso, ¿no? De tú, yo me tengo que parar, luego ya estoy comiendo y, Cris, ¿me regalas tu charola? Tengo que dejar de comer, porque yo ya empecé a comer para irles a sacar la charola y ellos coman doble, ¿no? El que me la pidió. Él pide la suya y se aparte se come la mía. O a veces entre varios se la reparto. Pero cuando ellos hacen algo semejante por mí, nunca. Va a llegar el momento en que así como lo estoy platicando con ustedes, se los voy a tener que decir a manera de consejo y a lo mejor les caigo mal. Van a decir, ay, si para eso nos regalas tu charola para estarnoslo cantando. No, no es una cantada. Es para que todos crezcamos. Si tú estás recibiendo de alguien, también tú disponte a dar. No nada más estés para recibir. Eso está muy mal. Entendemos que ellos no estudian la Torah, pero eso no les impide que mejoren como seres humanos. Y uno espera el tiempo, vamos a seguirles dando, vamos a dar como Dios da y no nunca se cansa de darnos. Pero cuando le regresamos algo a Dios. Por eso yo ayer que platicaba con este amigo, nosotros todo el tiempo queremos dinero, las bendiciones de Dios. Es que si Dios te está poniendo la oportunidad, sí, pero es como el Satán. Satán te dice, mira, aquí está la oportunidad de trabajo, mejor que la que tienes. Pero si te va a restar tiempo para estudiar, eso es lo que yo tengo que decidir. ¿Cómo le voy a dejar de estudiar a lo que me he dedicado todo este tiempo por unos cuantos pesos?
Yo mismo estoy diciendo que vale más el dinero que ocuparme en estudiar. Y esa es una decisión que yo debo tomar. El Satán, entre comillas, él no me va a ayudar. Él al contrario, me está tentando con dinero para que yo deje esto. Y así en muchos aspectos de la vida, amigos y hermanos, nos podemos dar cuenta de esto. Y cada quien que decida. A lo mejor mi esposa sí quisiera que yo tenga más trabajo porque sueña con una casa y quiere ciertas cosas que se requiere dinero. Pero si para mí es un poco más importante la Torah que el dinero, pues lo otro se va a conseguir con más tiempo. Incluso Dios me puede recompensar haciendo esto, ganando más dinero, pero sin tener que sacrificar la Torah, como todos lo hacen, como muchos lo hacen. Seguimos. El hombre se quiere a sí mismo y también quiere a sus hijos y a sus hermanos, porque esa es la naturaleza humana. Aquí yo le diría al Rebe, a veces, hay muchas excepciones. Pero con respecto al amor al prójimo, cuando considera que va a perder algo, entonces prevalece el amor propio. Y con más razón al tratarse de una gran mitzvah como esta. Las malas fuerzas predominan y ello provoca que la persona actúe con la voluntad, contra la voluntad divina y no piensa en el inmenso daño que realmente se hace a sí mismo. Por lo tanto, debemos subyugar este mal impulso y salvaguardar el honor divino, despertando en nosotros el amor al prójimo. Feliz es el pueblo de Israel. Cuánto se preocupan y cuánto se esfuerzan para cumplir las mitzvot y hacer buenas acciones, aunque para ello deban invertir grandes sumas de dinero. Felices serán con su parte. Así es, amigos. Seguramente que si ustedes han practicado el amor al prójimo, saben lo que significa esta última frase. Feliz es el pueblo de Israel. Cuánto se preocupan y cuánto se esfuerzan para cumplir las mitzvot y hacer buenas acciones, aunque para ello deban invertir grandes sumas de dinero. Felices serán con su parte. Y fíjense que a veces, cuando uno se dedica la mayoría del tiempo a compartir lo que tiene, el día que tú decides gastarte una suma de dinero importante para ti, la gente se molesta o les causa algo raro. ¿Cómo te vas a gastar ese dinero en esto que estás comprando? Pues es mi dinero, no se lo estoy robando a nadie. Pero es que mejor podríamos comprar otra cosa. Pero es que mira, a la casa le hace falta esta reparación. Pero es que, o sea que mis bienes, de alguna forma ustedes entienden que son para que ustedes se lo gasten en todo lo que ustedes quieran. Y cuando con las bendiciones que Dios me da, me quiero gastar algo, para mí les causa una molestia, ¿no? O les causa una impresión, es que ¿cómo? Eso está muy caro, ¿no? ¿Por qué? Cuando la gente está acostumbrada a dar y manifiesta un poquito de egoísmo, eso causa un shock, ¿no? Dice acá grandes sumas de dinero. Hace unas semanas yo pensaba, Dios, desde que empecé a trabajar, nunca había disfrutado mi sueldo hasta estos momentos. Desde que tenía yo 18 años, empecé a trabajar y ahora tengo 36. Bueno, hace 18 años. Siempre mi sueldo fue para otros, para suplir necesidades de mi casa, para cumplir una obligación que a mí no me corresponde porque yo no era el padre de familia, yo no era el esposo de mi madre y tenía que sacrificar todo mi sueldo pues para que todos saliéramos adelante. Y así fue muchos años. Después te casas y es parecido, porque socialmente uno como hombre tiene que dar más o llevar la mayor carga. Gracias a Dios que mi esposa trabaja y ella también me ayuda mucho con su sueldo.
Pero tú es algo que como hombre nunca te vas a zafar. De siempre estar, lo voy a decir así, esclavizado a dar a los demás. Sientes esa responsabilidad o ese peso. Y cuando te pones un poco egoísta, algo no gusta a los demás. Algo causa shock. Entonces hay que hablar y explicar. Bueno, no me lo merezco. Es que soy un delincuente o que a quién he matado, a quién le he hecho mal, como para cuando me quiero comprar algo caro, alguien se enoje o se moleste o se impresione. He gastado grandes sumas de dinero en dar a otros, tratando de amar al prójimo, pero luego el prójimo se acostumbra a siempre ser amado y le molesta cuando uno actúa un poco diferente. Y eso sin afectarles. Seguimos. No obstante, hay preceptos importantes que nadie se ocupa de cumplir por desconocer su verdadero valor. Y ya dijeron nuestros sabios, corre hacia un precepto simple, igual que hacia uno importante, pues tú desconoces el valor de la mitzvah. Por ello, es necesario correr en pos de esta gran mitzvah del amor al prójimo, la cual incluye hacer bondad con nuestro semejante y buscar la paz entre las personas, como si corriéramos en procura de la vida. Dice que hay que correr, pero somos humanos y también nos enfadamos de amar al prójimo. Tal vez porque no es el amor genuino todavía, porque son nuestros primeros pasos queriendo amar al prójimo y luego nos cuesta trabajo. La gente entiende que la palabra amor es el sentimiento más grande, poderoso y genuino que nace de un ser humano, el cual fue creado a la imagen de Dios. Y si es amor verdadero, no debiera de costar trabajo. Pero pues ya siendo más, eso es en el ideal, ya siendo más realistas, o al menos aplicado yo en mi práctica, yo sí lo veo difícil. Retomando esta anécdota del comedor, hay veces que no voy a comer, como en el vestidor. A veces me encuentro otros compañeros y nos ponemos a platicar y digo, ya, ¿para qué bajo al comedor? Me quedo aquí, llevo mi comida y ahí estoy comiendo. Y me preguntan, ¿y por qué no bajaste a comer? Ahora no me diste tu charola. Fíjense, fíjense a qué grado llega el prójimo. Si yo tuviera esta mentalidad del Rebe y de muchos más, yo diría, ¿cómo te provoca el Satán, no? ¿Cómo te humilla? ¿Por qué no bajaste a darnos tu charola? O sea que a ustedes no les importo yo. Con que les hubiera dado mi charola, eso es suficiente, porque lo que ustedes quieren es un beneficio de mí. Ya están acostumbrados a recibir. ¿Y cómo no dicen, oye amigo, sí comiste? Nos hubieras dicho dónde estabas para llevarte de comer. Entonces, ¿no te sentías mal? ¿Todo bien? En lugar de que te pregunten eso, ¿por qué no viniste a darnos tu charola? Es que hoy tenía más hambre. Ellos nada más ven su beneficio. Así es el prójimo. Y esos detalles son los que hartan a uno de amar al prójimo. Yo se lo he dicho muchas veces a Dios en oración. Dios, estoy harto de los seres humanos. Pero tú nos enseñas esto para proyectar luz y yo no digo que no, pero también me canso de soportar esto. La gente egoísta que nada más quiere que uno sirva para sus objetivos y nunca piensan en lo que tú quieres. Nada más se quieren servir de ti. Y cuando ven que tú tienes esta disposición a dar, abusan de uno y piensan que uno es tonto y no se da cuenta. Pero uno tiene los ojos en Dios. Si Dios quiere que haga uno esto, si lo pidió en la Torá, si lo reveló a Moshe, es porque esto aminora las miserias de la sociedad. Si todos fuéramos egoístas y nadie amara a su prójimo, aunque no sea correspondido, ¿qué clase de mundo sería este? Si ya estamos mal, pues sería peor.
Entonces, eso es lo que me da aliento. No se me quita el malestar, le expreso mi frustración a Dios, pero digo, es lo correcto. Hay que seguirlo intentando. Hasta que me muera, hay que luchar por amar al prójimo, aunque sea tan difícil. Porque hay veces que uno tiene más ánimo, más fuerza espiritual y quisiera comerse uno el mundo para Dios. Pero hay veces que uno se harta de la gente. Y digo, adiós, qué precepto tan complicado este de amar al prójimo. Por ello es necesario correr en pos de esta gran mitzvah del amor al prójimo, la cual incluye hacer bondad con nuestro semejante y buscar la paz entre las personas, como si corriéramos en procura de la vida. Sin embargo, como el mal instinto quiere arrastrarnos a que veamos solo nuestro propio provecho, hay en este asunto muchos detalles que confunden al temeroso de Dios. Por lo tanto, conviene aplicar la frase de los sabios: no te apoyes en tu entendimiento, que constituye un principio general de la Torá, especialmente importante en todo lo relacionado con el dinero. Por ello, deberemos dirigirnos a un sabio para consultarlo, no confiando en nuestro criterio en cuestiones donde tengamos un interés personal. Hay gente que también se jacta de amar al prójimo y probablemente sí lo haga, pero también persigue un beneficio. Voy a proyectar amor, pero me las voy a ingeniar para también sacarle provecho a esta gente a la que yo le estoy ayudando. Casi, casi yo les doy, pero los obligo a que me den. Hay intereses personales. Y algunos tenemos la idea de que la Torah se debe practicar lo más limpia posible. Solamente por Dios, para Dios, porque Dios dice, porque es lo mejor, porque libera al mundo de tanto egoísmo. Preceptos como este. Y nada más esa convicción es lo único que necesitamos. Que si van a venir recompensas, qué bueno. Y si no vienen, qué bueno, no me importa. Lo hago por convicción, no para ver qué me gano. Pero hay gente que sí, lamentablemente, sí estudia la Torah mucho, sí la enseña mucho, sí practica mucho, pero todo el tiempo está poniendo los ojos en a ver qué se va a ganar. Es su decisión, está la posibilidad ahí, si ellos lo quieren hacer así, es su vida y su asunto con Dios. La mitzvah de amar al prójimo se cumple primordialmente con el corazón. Por ello no debemos alegrarnos con la desgracia del prójimo, sino alegrarnos con su éxito y entristecernos con su sufrimiento hasta tal punto que recemos por él. Para adquirir esta cualidad debemos reflexionar sobre lo que dijeron nuestros sabios, que incluso cuando los malvados sufren, la presencia divina sufre con ellos. Y de aquí podemos aprender que cuando la persona tiene paz, también la presencia divina tiene paz. Por ello, cuando una persona ama a Dios, tiene que alegrarse con su alegría y entristecerse con el sufrimiento de las personas. Este tipo de razonamientos los ocupamos cuando nos hartamos de amar al prójimo. Porque hay veces que gente que hace daño, que nunca da nada, que tú das y él paga mal, ¿no? No solamente no te corresponde, sino hasta te daña, habiéndole tú mostrado amor. Cuando él sufre, inevitablemente nos puede venir una cierta alegría porque decimos justicia divina, ¿no? Ya lo están castigando, qué bueno, se lo merece. Pero este precepto de amor al prójimo, llevándolo a otra exigencia, implicaría que tampoco nos alegremos cuando a alguien le esté yendo mal, aunque se lo merezca, porque es una criatura de Dios, porque es una vida que se está frustrando, se está arruinando, no está cumpliendo el objetivo para el cual Dios la creó. Y incluso si Dios mismo la tiene que estar castigando, no es algo que Él quiera hacer.
y debiéramos de sentirnos mal porque esa vida está fracasando, aunque se lo merezca. Es lo que está diciendo acá el rey. Cuando una persona tiene riqueza, puede dedicarse con tranquilidad al servicio divino. Mientras que cuando sufre penurias económicas, no puede concentrarse en el servicio a Dios. La pobreza le impide desarrollarse espiritualmente y con facilidad ella viola la voluntad de su creador. Factor importante será la condición de algunos en este momento, fue la condición de otros, o nuestra condición en otro momento. Aquí le llaman riqueza. Yo para mi vida diría nada más estabilidad. Estabilidad, nada más. No soy rico, pero alguna vez sí fui pobre, o más pobre, muy pobre. Y sí, cuando estás en esa condición, sientes que muchos preceptos no puedes hacer, pero precisamente porque todo lo basamos en dinero. Si tú piensas que amar al prójimo es darle limosna al que ves tirado en la calle, y si tú no tienes dinero, pues dices, no puedo amar al prójimo, porque te limitas solamente a ver el aspecto material. No tengo una moneda para darle, incluso yo necesito esa moneda. Y sí, ciertamente, la forma de entender la Torah cuando se es muy pobre se complica mucho. Pero como les he dicho en otras ocasiones, a pesar de eso, hay que luchar para ser íntegros. Y no decir, pues como Dios ahorita me tiene pobre, pues voy a robar, me voy a prestar este fraude, voy a vender esta cosa que está prohibida por acá, pero deja mucho dinero. Y ya cuando la cosa mejore, ya voy a estudiar bien la Torah de Dios. No debemos de caer en esa trampa. Con toda y pobreza tenemos que estar apegados a Dios y Él va a cambiar la moneda y va a dar giro. Incluso si un día nos llega a enriquecer y vuelve a empobrecernos, tendríamos que permanecer igual. Yo sé que esto es muy idealista, algunos lo hemos experimentado un poco, tal vez no mucho, pero es parte del aprendizaje. Por lo tanto, la persona tiene que alegrarse cuando ve que su prójimo cumple la voluntad de Dios y tiene que lamentarse cuando comete una transgresión. Y aun si él no sirve a Dios como debe, no tiene por qué estar interesado en que su compañero tampoco lo sirva. Como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Esto se compara a la siguiente parábola. Una reina tuvo 10 hijos y el rey ordenó que ellos la mantuvieran y satisficieran todas sus necesidades. Un día, uno de los príncipes no pudo proveerle a su madre lo que necesitaba, a pesar de que ello le supondría ser castigado. Si este hijo realmente ama a su madre y le duele el hecho de que no puede proveerle lo que debía, preguntará por lo menos si los demás hermanos sí trajeron lo necesario para ella. Y en caso de que así haya sido, esto le servirá de consuelo. Mas si le dicen que ninguno trajo lo imprescindible para ella, aumentará su sufrimiento por haberla dejado con hambre y con sed todo el día. La enseñanza de esta parábola es claramente comprensible. Por otro lado, la persona también tiene que alegrarse con el bien del cual disfruta su prójimo, ya que al acrecentarse el bien de éste, aumenta su posibilidad de cumplir mitzvot y hacer buenas acciones. Y este incremento de mitzvot y buenas acciones beneficia también a la persona que no sirve al Todopoderoso como debería, pues ahora sus propios pecados no inclinarán la balanza del mundo hacia el lado del mal. Entonces resulta que las buenas acciones que su prójimo realiza influyen para inclinar la balanza del mundo hacia el lado del bien, y él mismo resulta beneficiado.
Bueno, aquí está explorando unas situaciones, pues no dentro de los ideales, ¿no? Supongamos que yo soy medio pecador. Tengo mis situaciones ahí complicadas personales, pero ustedes no las saben. Y yo aquí me paro frente a esta cámara, luciendo como muy justo, que estudia la Torá y que se interesa por los temas de espiritualidad. Y aunque mi vida atrás, fuera de la cámara, no está tan bien que digamos, al menos me paro aquí y les enseño cosas que ustedes aprenden y son buenas. Es como lo que está citando aquí. Hay gente que todavía no ha restaurado su vida al 100%, pero no deja de aconsejarles a otros que guarden la Torah, aunque él mismo no lo hace. Ese es un buen consejo. Y de hecho así nos pasa a muchos. A veces gente mala nos quiere enseñar a de Dios. A mí me pasa mucho que luego los cristianos, que yo los conozco, sé cómo viven, su vida es un desastre, que sus hijos andan mal, que ellos ni siquiera leen la Biblia, ¿no? Y me dicen a mí que yo tengo que creer en tal o cual cosa, que estoy mal, que soy judaizante, bla, bla, bla. Y ellos su vida es un desastre, pero andan ahí repartiendo consejos. Del todo ese mensaje a mí no me sirve, pero al menos lo que él me está expresando es que me apegue a Dios, como él cree, ¿no? Pero quiere para mí verme apegado a Dios. Entonces yo tomo esa parte benéfica y digo, ah, pues al menos me está diciendo que me apegue a Dios. No me está diciendo vete de borracho, deberías de ser infiel, verás, para que experimentes y no te mueras sin saber qué es eso. No me está diciendo esas cosas, sino quiere que me apegue a Dios, según él. Y hay gente que luego lo rechaza. Tú cállate, tu vida es una porquería, tú a mí no me estés hablando de Dios, tú no eres nadie, yo me sé toda tu vida y empiezan ahí a pelear. Acá dice que cuando alguien que no anda muy bien, pero aconseja a alguien sobre los preceptos, incluso eso le puede beneficiar en sus cuentas con Dios. Porque si él del todo no sigue la Torah, pero al menos sirve un poco de inspiración para que otros lo hagan, mientras él mismo lo logra. ¿Se entiende? Yo creo que el tema. Espero que no les cause confusión. Esto no es el ideal, son excepciones. El rey Salomón dijo, el odio provoca la discordia, mas todos los pecados quedan tapados por el amor. Hay múltiples motivos que despiertan el odio entre dos personas, mas todos son vanidad. Así, hay quien odia a su prójimo porque éste le causó un daño físico o económico, o porque lo ofendió. Pero respecto de esto, ya ordenó la Torah, no te vengarás ni guardarás rencor. Está justo en este mismo capítulo 19 de Levítico, versículo 18. Te pide que no guardes rencor a tu hermano, que no te vengues, sino que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pues si una persona causa un mal a otra, es porque el misericordioso así lo decretó. Y esa persona es simplemente su emisario. Dios es quien determinó que esta persona maldijera o efectuara la acción en contra de la otra. Por lo tanto, el que sufre el daño no tiene que odiar a la persona que se lo causó, pues ella sola es como un hacha en la mano del leñador. ¿De quién se habrá de quejar entonces? Aquí nos detenemos. Esto que está haciendo el revés es una estrategia que a mí no me convence. Y al final pregunta, ¿de quién se habría de quejar entonces? Es lo que mucha gente hace. Si yo digo que todo el mal que alguien o serie de gentes que he conocido en la vida me han hecho, no es culpa de ellos, sino solamente son emisarios de Dios. Si yo no puedo enfocar correctamente esta idea, o si la recibo así, tal cual como me la está diciendo el Rebe, entonces yo no tengo que odiar a los humanos, tengo que odiar a Dios. Hasta fíjense a dónde nos lleva. Por eso digo, hay que poner cuidado
Y yo siempre critico la enseñanza de los maestros, no porque digan que es muy sabio, significa que todo lo que diga al menos funciona conmigo, tal vez a ustedes sí les funcione y les agrade mucho esta estrategia, pero yo con la mente simple que tengo, lo que él me está diciendo es, pues entonces odia a Dios, porque él es el que los está mandando a hacerte daño. Yo veo que esta es una estrategia, pero nos genera un conflicto teológico, o sea, en cuanto a Dios. Entonces, todo el mal, Dios lo hace. Esto yo lo puedo llevar a los extremos de cuando un hombre viola a una mujer, Dios lo mandó a que la viole. Cuando una madre mata a su hijo, le ofrecen un sacrificio para una secta satánica o esos cultos africanos y todas esas maldades que hacen, Dios la mandó. Cuando un hombre engaña a su mujer para hacerle ese daño de infidelidad, Dios la mandó. Dios lo mandó a él a ser infiel o viceversa. Cuando un jefe humilla a su trabajador, Dios lo mandó. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, pues ahí entiendo que la estoy llevando al extremo, pero entonces ya no deberíamos acusar a nadie de ser delincuente, porque toda la gente que hace alguna maldad no es culpa de él, sino es un emisario de Dios, es una víctima de Dios. Pues cuando yo cometo un delito, debo estar limpio, porque al que deben de maldecir o intentar castigar es a Dios, no a mí. Pues por eso digo que no funciona esta estrategia. Yo respeto a Eliezer Papo, estamos leyendo su libro, me parece muy bueno en muchos puntos, pero este no me convence. Ni siquiera voy a decir que está mal. Lo está usando en un punto medio donde no caemos en la exageración, pero si yo lo llevo a la exageración, entonces ya esto no sirve desde mi punto de vista. Continuamos. Hay otras personas que odian al prójimo a causa de la envidia, pues piensan que por culpa de su compañero se les dificulta el sustento. Pero lo cierto es que solo se conducen así por falta de fe. Pues lo que nos es decretado por el Todopoderoso, nadie lo puede arrebatar, como explicaré en el capítulo La fe. Aquí es un caso un poco diferente. Este razonamiento a veces yo le he aplicado, no mucho, y te puede servir para hacer otras deducciones. Ustedes conocen o habrán escuchado a uno de los hombres más ricos del mundo. En la actualidad es Elon Musk, un empresario que se dedica a todas estas tecnologías nuevas de autos eléctricos y naves espaciales que quiere crear o que ya está fabricando para ir al espacio, todo eso. Es una tecnología ya muy avanzada. Y uno puede decir, ¿y por qué él tiene eso y yo no? Ah, porque así lo decretó Dios. Esa es como que la forma simple. Pero si yo trato de leer una biografía de Elon Musk, mucha gente lo critica y dice, es que su padre es el que hizo la riqueza, él nada más es un junior que se está gastando la riqueza de su padre y pues ahí la está manejando como él se le antoja. Dicen que acaba de comprar Twitter y que él va a hacer ajustes y cosas ahí, eh, pues como el gerente, como el dueño de esa empresa. Y yo digo, a ver, si Dios me diera lo que tiene Elon Musk, yo no haría eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar a mí no me importa el dinero. Yo no siento esa avaricia, esa necesidad de poseer riqueza. Entonces yo sería inútil para lo que sea que él fue mandado a hacer este mundo. Si dicen, no, pues es que él incluso compró Twitter para hacer unas mejoras y modificaciones según sus criterios. Pues yo ya ni cuenta de Twitter tengo porque me harté de la gente que usa Twitter. Ahí la gente aprovecha para sacar todos sus demonios.
Y me parece que no es productivo la mayoría de lo que se hace ahí. Desde luego que hay gente buena que lo ocupa para cosas positivas, pero es muchísimo más lo negativo que hay ahí. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de hacer lo que hace Elon Musk con su riqueza o derivado de su riqueza, yo ni lo haría, a mí ni me importaría. Pero le fue dada la riqueza a él porque a él sí le importa. Y eso es razón suficiente para que él sí lo tenga y yo no. Y así es como yo entiendo muchas cosas. Porque yo no lo tengo, pues porque yo no lo usaría bien, porque a mí ni me importa eso, ni me interesa. Aunque Dios me lo diera, no le haría caso. Entonces no vale. ¿Para qué perder el tiempo en darle algo a alguien que no lo quiere, que ni le importa? Lo que Dios me ha dado es el estudio de la Torah y este sí me importa. Y seguramente si se lo diera a Elon Musk, ni le importa ni le interesa estudiar la Torah. Ya ven. Para eso sirven estos razonamientos. Pero hay que hallar la utilidad y no caer en este de, es que Dios lo decretó, sí, pero ¿en qué sentido? Porque si eso mismo también lo usas para explicar los casos de la maldad, pues entonces nadie somos malos. Dios decreta nuestra maldad y somos robots. Que si Dios quiere que cierta persona pierda a un familiar, me va a incitar a mí a que vaya y lo mate. Y ya se cumplió el decreto de Dios. No hay que caer en eso. Yo pienso que aquí se corre ese peligro de usar indiscriminadamente ese razonamiento. Pero hay rabinos que así percibieron su vida espiritual, así la interpretaron. Hay quien odia a su prójimo debido a que éste se conduce por el mal camino. No obstante, en lugar de odiarlo, el hombre tendría que aprovechar para reflexionar y darse cuenta de que él mismo también tiene muchos defectos. Y si nuestro prójimo fue dominado por su mal impulso, que lo llevó a transgredir la voluntad de su creador, y Dios no actuó con su piedad para impedir que lo hiciera, nosotros por lo menos tenemos que agradecer a Dios porque sí seguimos el buen camino y somos cuidadosos de los preceptos de acuerdo con nuestro conocimiento y entendimiento. Como aquella gente que dice, mira, ese hace todo lo malo y no le pasa nada, al contrario, le va bien. Pues es un asunto que a ti no te importa. Tú estás en el camino de Dios, estudiando la Torah, y toda gente que hace mal, a su momento le viene su recompensa. Y el que hace lo bueno, también. Entonces, tampoco vamos a desperdiciar nuestra capacidad mental para odiar a toda la gente que hace lo malo, porque eso es también lo que destruye a muchas familias. Es inevitable que si nuestro padre dañó a nuestra madre, naturalmente va a despertar él con sus acciones un odio, un rencor, un resentimiento hacia su persona por ser malvado. Pero yo no puedo vivir odiándolo por las cosas malas que hizo. Tal vez no voy a sentir un amor, pues como debiera un hombre, un hijo a su padre, pero tampoco me voy a ir a odiarlo. Hay que cuidar ahí ese equilibrio, librarse de esa posibilidad, ¿no?, de caer en la oscuridad. Y no le voy a desear el mal ni lo voy a odiar. Además, luego uno estudia la vida de sus padres. Dice, no, pues mi padre tiene estas características, pues porque lo maleducaron, porque sus propios padres nunca le dieron un consejo, porque creció en la calle, porque se rodeó de malas amistades. Pobre hombre con trabajos, ¿no? Formó una familia y ha hecho lo que pudo con lo que tuvo, ¿no?, con lo poco que logró adquirir. Y y enterarse de esa parte de la historia te puede ayudar a decir, no, pues no merece que lo odien. O sea, él es el resultado de todas sus carencias, de toda su pobreza. Ni siquiera
creo que lo que ha hecho lo ha hecho por maldad. Más bien lo hace por su limitación y su ignorancia. De habérsele provisto mejor, una familia mejor, el resultado habría sido diferente. Si acaso podemos culpar a una persona, es que cuando él crece y se vuelve adulto, ya no hizo nada por sí mismo por mejorar. Es decir, si yo veo que vengo de una familia disfuncional, padre golpeador, madre fiestera, borracha, chismosa, muchos defectos, ¿no? Que podríamos decir. Cuando yo sea adulto, yo me puedo dar cuenta que eso es negativo y formar una familia ejemplar, precisamente evitando todo eso que hace daño. Y cuando uno es adulto ya es tu responsabilidad. Te vas a ver más limitado porque pues, tu propia familia nunca te aportó inteligencia. Al contrario, eres un ser lastimado que solamente vas a reaccionar, estás a la defensiva, porque así te trató la vida que te dieron tus padres. Entonces, como se dan cuenta, esto se va haciendo más complejo, pero ya cuando uno es adulto, pues ya tiene responsabilidad de sus acciones. Y aunque tus padres te hayan hecho sufrir, no puedes pasarte toda la vida echándole la culpa a ellos. Y mucha gente así vive. No, pues como no me dieron nada, como así crecí, pues ya así me quedo, ¿no? Para eso estamos acá, para buscar a Dios y suplir esas carencias con su conocimiento, con su sabiduría. Seguimos, no debemos despreciar u odiar y odiar al prójimo en nuestro corazón, pues solo está permitido odiar a un malvado si, después de reprenderlo varias veces, aún continúa con su rebelión, enfadando a nuestro Padre Celestial. Pero está prohibido odiar a las demás personas. Y ya dijeron nuestros sabios que el odio a las personas destierra al hombre del mundo. No obstante, es preciso aclarar que la persona causante del daño recibirá castigo por su acción, ya que no fue elegida arbitrariamente por el Todopoderoso como su emisario, sino que sus propios pecados le hicieron merecedora de ser el hacha. Aquí ya le tratan de arreglar, ¿no? En el concepto aquel, en el párrafo, donde dice, pues si una persona hace lo malo, pues es un emisario de Dios. Aquí dicen, no es que Dios lo obligue, sino como él ya estaba inclinado a la maldad, pues Dios lo que dice es, pues este ya quiere hacer lo malo, vamos a enviarlo. Al cabo que él es ya malvado. No lo estoy transformando yo en malvado, sino que estoy ocupando la maldad que él ya tiene, que él quiere, para que me sirva a este propósito. Cada quien sus ideas, nada más hay que leer y cada quien decide si lo acepta o no. Para erradicar el odio, es importante juzgar a toda persona de manera favorable. Aunque veamos al malvado cometiendo transgresiones, no le debemos culpar, ya que él hizo lo que era recto a sus ojos. En cambio, debemos rezar delante de Dios, elevando nuestra plegaria, para que le conceda inteligencia y con su piedad lo conduzca por la buena senda. Prácticamente aquí te dice, no hay que confrontarlo con, oye, tú eres un malvado, oye, estás tonto, ¿qué te pasa? Eso no se hace, sino observar que está haciendo lo malo. Desde mi punto de vista está mal, pero de seguro que él piensa que está bien. Mejor orar a Dios para que él influya en su vida. Eso es lo que él recomienda. Y si la persona dice, ¿acaso Dios no castiga al hombre que hace lo recto a sus propios ojos a causa de su testarudez y su falta de conocimiento, ya que tendría que haber estudiado y no estudió? Esto se refiere al que es meticuloso al juzgar a otras personas, pues a este el Todopoderoso lo juzga con toda la rigidez, pero a la persona que sabe contenerse y perdona fácilmente a los demás, se le perdonan sus pecados, pues según la medida con la que el hombre mide, así lo miden a él también en el cielo. Esto dice, es posible que la otra persona
cumpla menos mitzvot y aún así tenga muchos más méritos que uno. O tal vez sus capacidades y posibilidades hayan sido también menores que las de uno. Puede que el prójimo no sea tan inteligente o prudente o que no haya tenido la misma educación que nosotros tuvimos. Por eso los sabios nos enseñaron que no debemos juzgar al otro hasta no estar en su lugar, lo cual es prácticamente imposible, ya que cada uno se encuentra en una posición diferente y tiene diferentes medios y capacidades. O simplemente su mal instinto ejerce mayor presión sobre él en aquel aspecto. Es lo que le decía, les mencionaba ahorita sobre los padres, ¿no? Si nuestros padres nos hacen algún daño, pues de inicio nos molestamos contra ellos. Podemos resentirnos y quizás hasta odiarlos. Eso puede suceder. Pero después tú estudias la vida de tus padres, analizas cómo se comporta y tú dices, él no fue bien educado. Esto es responsabilidad de sus padres o de sus abuelos. También viví en una época difícil, fue pobre o había guerras civiles en el país. Ni siquiera fue a la escuela o fue a la escuela e interrumpió sus estudios por la pobreza. Y entonces muchas cosas que le pudieron ayudar no las tuvo. Y él es el resultado de todas esas carencias. Y eso ayuda a disculpar a la gente. Yo ayer justo pensaba, ¿no? Veía una noticia, las noticias que salen de delincuentes, que los agarran o que los propios asaltados logran someterlos y luego los terminan matando. Yo digo, pobre gente, son el producto de una desintegración familiar, son el producto de, o el reflejo del el no conocimiento, de la ignorancia, de la impotencia, de no poder salir adelante por medios justos y legales como el trabajo. Gente que no entiende la vida, la sociedad, y en lugar de hacer cosas buenas, viven para destruirla, están resentidos con todo el mundo, a manera de odiarlo. Y todos podemos ser tentados a eso. Yo hace unos momentos les decía que a veces expreso oraciones a Dios. Dios, ya me harté de la humanidad, ya me harté de amar al prójimo. Pero ¿por qué uno se cansa de esforzarse y no ver ningún resultado bueno de los demás? Cuesta mucho trabajo influirlos para el bien. Y eso cansa. Pero eso no significa que yo voy a vivir de ahora en adelante, día y noche, para odiar al mundo. Eso ya es otra cosa muy diferente. Pasa ese momento de cansancio, de frustración, uno retoma fuerzas y lo vuelve a intentar. A lo mejor no he entendido bien el precepto de amor al prójimo y por eso me canso. Por eso me harto de hacerlo, porque tal vez ni siquiera yo lo he entendido. Y uno tiene que seguirse analizando y escarbando profundamente en su corazón y en la mente para ver si mi percepción es la que está distorsionada todavía. O en verdad es que es cansado amar al prójimo. Y uno lo tiene que seguir practicando a pesar de que esto sea así. Después dice, además no debemos odiar al que no se conduce correctamente, pues si así hacemos, también tendríamos que odiarnos a nosotros mismos, ya que ¿quién puede asegurar que cumple con todo lo que debe según sus verdaderas fuerzas? Incluso puede que su prójimo sea mejor que él, teniendo en cuenta su nivel y su impulso del mal. Este razonamiento yo creo que sí ayuda bastante. Yo puedo decir, pues esta bola de gente con la que convivo, todo el tiempo están pensando en lo malo, son bien egoístas, nada más reciben y nunca dan nada. Y volvemos a lo mismo. ¿Ellos qué educación tienen? Algunos les enseñaron idolatría, otros ni siquiera lo mínimo de conocimiento religioso, aunque sea idolátrico, ni siquiera eso tienen. Otros vienen de una familia disfuncional. Otros tienen una familia normal, pero sus padres
pues los satisfacen con mucho dinero, siempre les dan y entonces no están acostumbrados a dar ellos, sino solamente a recibir. Entonces su cerebro fue programado nada más a recibir y nunca pueden dar. Y diversas circunstancias y dices, bueno, pues para la experiencia de vida que tienen y las posibilidades tal vez no sean tan malos. Parece que más o menos ahí la llevan. Y yo que he tenido más posibilidades mejores, he tenido otras experiencias, tengo el consejo de la Torá, yo debiera estar por los aires, ¿no? En alturas muy superiores y no me creo que esté tan así. Entonces, a veces somos muy dados a siempre ver lo malo en nosotros, pero no ver si también yo ando muy, pues, por debajo de lo que amerita mi educación. Las oportunidades que Dios me ha dado me podrían poner en un sitio mejor espiritualmente e intelectual y no lo estoy logrando. Entonces yo también soy defectuoso respecto de mis condiciones, tampoco no las he aprovechado al 100% como seguramente ellos tampoco lo están haciendo. Y eso debería ayudarnos a no ser tan duro con la gente. Se cuenta que había un sabio que honraba a todas las personas. Él decía, si es más inteligente que yo, corresponde honrarlo por su inteligencia. Si es más tonto que yo, también corresponde honrarlo, pues él peca sin intención al no tener conciencia de lo que hace. Mientras que en mi caso, se considera que lo hago intencionalmente. Este dicho del sabio resume lo que estamos hablando. Si esa persona es más inteligente que yo, pues se ha esforzado, le ha costado trabajo, resuelve bien su vida. Si es un tonto, o si lo veo más tonto que yo, pues es el producto de que no ha tenido las oportunidades para superarse. O sea, no es su culpa, son las circunstancias. Y yo, pues tengo todo. Yo que me creo mejor y que ando juzgando, yo debiera ser excelente. Dice, pues él peca sin intención al no tener conciencia de lo que hace. Mientras que en mi caso se considera que lo hago intencionalmente. Entonces, cuando yo me equivoco, pues yo sí estoy pleno de lo que estoy haciendo y a pesar de eso lo hago. Creo que el que está en mayor problema soy yo. El otro es excelente, el otro es tonto, pero pues no ha tenido mucha oportunidad en la vida, o sea que es como si no fuera su culpa, y en mi caso es toda mi culpa. Este tipo de razonamientos puede ayudar. De esta manera, la persona debe tratar de crear todo tipo de pensamientos puros para alejar el odio de su corazón y despertar el amor a su prójimo, y por ello recibirá su recompensa. Si bien es cierto que nuestros sabios dijeron que si el hombre tiene que buscar un objeto que se le perdió, y el de su padre o de su maestro, el suyo tiene prioridad. Ellos también dijeron que el que así se conduce al final llegará a la pobreza. Y Rashi explica que esto es así porque la persona que solo hace hincapié en su interés personal y se aleja de la beneficencia y de la caridad, al final él mismo necesitará ayuda. Por lo tanto, hay ocasiones en las que el hombre deberá aceptar perder un poco para evitar la pérdida de su prójimo o para que su compañero gane mucho o se salve de una desgracia. Entonces Dios lo bendecirá. Lo fundamental del amor al prójimo es que nos veamos a nosotros mismos como si estuviéramos en el cuerpo del otro. Así, aunque a uno mismo no le importe su propio honor o si lo ofenden, deberá pensar que la otra persona no tiene por qué tener los mismos sentimientos y espera que lo honremos según sus cualidades y que no lo aflijamos de ninguna manera. Así, deberemos conducirnos con nuestro compañero y de esta forma Dios dará fuerza a su pueblo
Dios bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, pues este fue el tema del amor al prójimo. Aprendimos varias cosas, bueno, las escuchamos, las leí para ustedes. Espero que esto nos dé un impulso, nos dé claridad para poder practicar esta gran mitzvah. Hay gente que, fíjense en nuestro tiempo, ¿no? Es un precepto de la Torah ponerse el talit de oración. Inició, ¿cómo decirlo? En su momento era un código de vestimenta, que a sus ropajes les pusieran tzitzit, tiras ahí de hilo en las esquinas. Y dijo Moshe que esto era para que no olvidaran los preceptos. Está bien. Ahora ya se hace una vestimenta con rayitas azules, color blanco, rayitas azules, con los famosos tzitzit ahí colgando. ¿Y qué pasa si hacemos eso, pero no estamos batallando con amar al prójimo? No estamos luchando para lograr este precepto tan necesario en nuestras vidas. Yo puedo disfrazarme con ese objeto, con esa vestimenta, y no ser capaz de amar al prójimo. Hay preceptos, como dijera acá, unos pues, más sencillos y otros que su realización pues, genera un impacto importante en nuestra vida y en la de los demás. Y este de amor al prójimo, todos lo traen en la boca. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no se dio la oportunidad, o al menos no lo enfocó el rap, el asunto de, o sea, no le dio tanto énfasis en el amarme como a mí mismo. Si yo no me respeto, si yo no tengo buenos deseos para mí, tampoco los voy a poder expresar hacia los demás. Y eso es importante. Entonces, si yo me respeto, voy a poder respetar a los demás. Eso también es fundamental. Es un precepto muy amplio que nos permite analizar nuestra vida de muchas maneras. Yo espero que esta lectura sea útil para ustedes. Considero que es útil para mí y hay muchas formas de ejercitarlo, dando nuestro tiempo, ofreciendo nuestras capacidades a los demás, dando nuestro dinero también, eso es una realidad, pues es parte del amor al prójimo. Hay muchas formas de expresar amor al prójimo, no inventando chismes, no hablando mal de los demás, intentándolos humillar o perjudicar, estudiar su vida y tratar de saber, bueno, que las personas que actúan así, pues vienen de tienen esta historia. La gente que manifiesta estos patrones es porque pasó esto o sufrió esto. Y eso nos puede agregar mayor comprensión de por qué actúan como actúan. Y en el momento oportuno, Dios nos dará la sabiduría, la capacidad de transmitirles algo bueno, algo que los sacuda y les permita mejorar como personas. Pero en mi experiencia, amar al prójimo no es fácil. A veces uno se cansa, se harta, se fastidia de la gente y como los profetas, ¿no? Yo lo he dicho y no porque me crea profeta. A veces yo disfruto más estar solo, solo aquí en mi casa, en mi cuarto,
ponerme mis audífonos y aislarme de la sociedad, no quiero saber nada de nadie. Pero eso en lo que agarra fuerza uno, en lo que otra vez se llena de poder, de deseo de servir a Dios y de ver la necesidad en esta sociedad que se está destruyendo. Porque aunque todos hablan que ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es de dientes para afuera. Eso no sale desde el corazón. Ni siquiera lo están estudiando, ni siquiera saben lo que están pronunciando. Pero mucha gente lo dice. No, yo amo a mi prójimo. No, tú nada más haces cosas para ver cómo se las cobras después, al doble o al triple. Tú no amas al prójimo, tú nada más los ves con ojos de a ver qué provecho le saco. Ahorita le doy algo leve, pero después me la paga. Eso no es amor al prójimo. Y es lo que mucha gente practica. Bueno, amigos, pues ya los dejo aquí. Ustedes, confío que ustedes harán un análisis también muy bueno que les permitirá crecer. Gracias por su atención. Sigamos leyendo Pele y Yoetz. En la medida de lo posible, continuaré con las lecturas con ayuda de Hashem. Y que Dios los cuide, los bendiga y los acompañe también en esta lucha por amar al prójimo. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.